Bienvenidos al curso de Energía Solar. Mi nombre es Franco Varas, soy el jefe del área de capacitaciones de IUDELEC Ingeniería Eléctrica y en esta sesión vamos a estudiar la unidad de módulos fotovoltaicos. Los módulos fotovoltaicos, o conocidos comúnmente como paneles solares, son los equipos encargados de la generación eléctrica. Lo que hacen es tomar la energía lumínica proveniente de la radiación solar y hacer la conversión a energía eléctrica bajo el efecto fotoeléctrico, en donde llega la onda electromagnética impacta a las celdas de silicio y se produce una expulsión de electrones. Para entender un poco de qué se trata el efecto fotoeléctrico, vamos a ver. La luz está compuesta por fotones. Cada fotón tiene una energía asociada y esta depende de la longitud de onda de la radiación. Dependiendo de qué onda electromagnética sea, tiene una longitud de onda asociada y esto hace que cada partícula tenga una energía asociada. Este fotón, al impactar las celdas de silicio, transmite su energía a los átomos de silicio, ¿ya? ¿Qué ocurre con esta transmisión de energía en los átomos? Es que se liberan los electrones. Y por esta liberación de los electrones de los átomos de silicio se genera la corriente eléctrica, ¿ya? El efecto fotoeléctrico es un poco más complejo que esto, pero para que ustedes lo entiendan de forma general, este es el proceso que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo en nuestros paneles y en nuestras celdas fotovoltaicas. Bueno, como habíamos visto, los módulos fotovoltaicos son los encargados de la captación de la energía lumínica y posterior generación de energía eléctrica. ¿Cuáles son sus características principales? No tienen piezas móviles, es decir, que no se le puede agregar o quitar nada al panel fotovoltaico, está todo sellado. No se pueden encender o apagar. Simplemente funcionan cuando está presente la radiación solar y dejan de generar energía cuando no hay radiación. Solo funcionan de día por lo mismo, porque dependen de la radiación solar para la generación de energía eléctrica. Generan corriente continua cuando están expuestos al sol. Esto es lo que vimos en la primera unidad de introducción a la electricidad, donde hicimos la comparación entre corriente continua y corriente alterna. Tenemos que en nuestro sistema de generación, en los paneles fotovoltaicos, estamos trabajando con corriente continua. Luego, cuando ya esta corriente ingresa al inversor eléctrico, se hace la conversión hacia corriente alterna para poder ocupar los equipos en nuestros hogares. No generan emisiones contaminantes o ruidos. Proporcionan resistencia mecánica. Básicamente el soporte de aluminio que genera una resistencia en cuanto a golpes o en cuanto a presiones que puedan sufrir las celdas de silicio. Poseen protección contra agentes externos. Esta protección se da por el encapsulamiento de las celdas fotovoltaicas, que vamos a ver más adelante. Poseen aislación eléctrica de las celdas fotovoltaicas. Si bien las celdas de silicio están aisladas, están encapsuladas, es necesario al panel realizarle una puesta a tierra en caso de protección para que no queden no solo los paneles, sino que los equipos asociados con alguna carga eléctrica que pueda generar algún peligro para las personas. Aquí podemos ver el desglose por capas de lo que es un panel fotovoltaico, partiendo por el marco de aluminio, que es el que le entrega la resistencia mecánica de la que hablábamos. Luego tenemos el vidrio templado, luego tenemos el encapsulante. Este es la protección contra agentes externos que previene el deterioro o el daño de las celdas fotovoltaicas. Luego tenemos el black sheet, que es la lámina de polímero Tedlar, que va en la parte de atrás. Y por último, la caja de conexiones es donde se encuentran los diodos de protección.
tanto diodos de bypass y diodos de bloqueo que vamos a estudiar más adelante. Aquí podemos ver la misma imagen de un panel de forma lateral, donde vemos el marco de aluminio, el cristal templado, luego el encapsulamiento EVA, luego vemos la conexión de las celdas fotovoltaicas, celdas o células, y por último el soporte con la placa o lámina de Tedlar, ¿ya? El encapsulamiento. ¿Por qué es importante encapsular las celdas fotovoltaicas, que son las encargadas de la generación eléctrica? En primer lugar, evita las reflexiones internas, las reflexiones de los rayos de radiación solar. Asegura que las células estén hermanadas. Como vimos en la imagen anterior, cada célula, en general un panel con los paneles que trabajaremos en el curso, tienen aproximadamente 60 celdas, y estas tienen que estar hermanadas, tienen una conexión que asegura su funcionamiento, una conexión en serie. Protege las células de efectos atmosféricos, de la humedad, de corrosión, entre otros factores. Regula su temperatura. El tema de la temperatura es un factor importante a analizar, ya que, como vamos a ver más adelante, a mayor temperatura que trabajen mis paneles fotovoltaicos, menor es la eficiencia. Lo que se desea es que los paneles no trabajen a temperaturas altas, contrario a lo que se podría suponer en un comienzo. Mientras más temperatura tengan las celdas fotovoltaicas, menos eficientes van a ser. Y existe un coeficiente de temperatura asociado para ver cuál es la caída de potencia. Bueno, como soporte de las celdas fotovoltaicas tenemos la placa de Tedlar, que viene siendo el soporte del panel. Es ligera y posee resistencia a la intemperie y al fuego. Analicemos de lleno el componente principal, que es la celda fotovoltaica. Como habíamos visto, bajo el efecto fotoeléctrico, convierte la energía lumínica en energía eléctrica. Posee dos tipos de capas, una capa tipo N y una capa tipo P, con polaridad negativa y con polaridad positiva respectivamente. Esta polaridad genera un campo eléctrico, una tensión medida en volt. En esta imagen lo podemos ver más claro. Podemos ver el desglose de lo que es una celda o un panel. Tenemos la cubierta de vidrio, luego tenemos el adhesivo transparente, la cubierta antirreflectiva, el encapsulamiento, y luego tenemos los semiconductores tipo N negativo y semiconductor tipo P positivo, ¿ya? Aquí es donde se genera este campo eléctrico. La capa tipo N con exceso de electrones y la capa tipo P con déficit de electrones, ¿ya? Básicamente se realiza un dopado, como vamos a ver más adelante, para generar este campo eléctrico y la posterior generación de electricidad. Como les comenté hace un comienzo, el rendimiento de la celda depende de la temperatura a la cual estén operando. A mayor temperatura de operación, menor va a ser el rendimiento de las celdas fotovoltaicas. Analicemos qué sucede con estas capas tipo N y tipo P, ¿ya? Para la capa tipo N se agrega fósforo dopado. El dopado hace referencia cuando se agregan impurezas a un elemento con el fin de generar, en este caso, un exceso de electrones, ¿ya? Entonces se genera esta capa tipo N, que es una capa con exceso de electrones y carga negativa. Caso contrario con la capa tipo P. También se realiza un dopado, en este caso con boro, y lo que se logra es que tenga un déficit de electrones, o sea, una capa con carga positiva. Esta diferencia de carga genera una tensión eléctrica en la celda, ¿ya? Generalmente esta tensión eléctrica en cada celda fotovoltaica está cercano a los 0,5 volts. Luego, como vimos, estos paneles fotovoltaicos compuestos por celdas tienen distintos procesos de fabricación, cada celda. Vamos a partir analizando la celda monocristalina, en base a silicio cristalizado.
¿Cuáles son sus características? Fabricados a partir de una aleación de silicio puro fundido y dopado con boro, ¿ya? Los paneles que vamos a ocupar para este curso, bueno, y los que se ocupan en la mayoría de los sistemas fotovoltaicos, son en base a silicio. Existen otras aleaciones de elementos que generan un mayor rendimiento en lo que es captación y generación de energía, pero aún están en proceso de investigación. El rendimiento de este panel monocristalino oscila entre un 15 y un 20%. Presenta una monocromía azul oscuro metálico. ¿Cuáles son las ventajas de este panel monocristalino? Posee un comportamiento uniforme como conductor, estructura completamente ordenada. Vamos a ver que tanto la cristalización como la unión o el orden de las celdas va a influir en su rendimiento. En este caso las celdas están completamente ordenadas, por lo que se tiene un gran rendimiento. Son eficientes en cuanto a espacio, ya que al tener un panel con alta eficiencia requiere menos espacio para cubrir en una determinada superficie. Mientras el panel tenga un menor rendimiento, voy a necesitar cubrir más metros cuadrados para lograr una determinada potencia o un determinado suministro de energía. La vida útil de estos paneles monocristalinos es cercano a los 25 años. Posee buen desempeño en condiciones de poca luz. Si bien tiene ventajas, también tiene desventajas. El proceso de fabricación es complejo. Como es uno de los paneles con más o mejor rendimiento, se debe a su proceso de fabricación, a la cristalización del silicio. Como requiere un alto nivel de cristalización, el proceso de fabricación es complejo y por ende es más caro realizar estos paneles. Es más caro para el consumidor también adquirir estos paneles. Básicamente mientras de más calidad sea el panel, más caro va a ser. Viceversa. Si están cubiertos por tierra o nieve, el funcionamiento se ve afectado. Este elemento no es particular de las celdas monocristalinas, ya que cualquier panel fotovoltaico, si está cubierto por algún elemento, va a haber afectado su funcionamiento, y no solo en términos de pérdida de potencia, sino que incluso se pueden dañar las celdas y generar incendios. Como hermana de las celdas monocristalinas tenemos las celdas policristalinas, también fabricadas en base a silicio, a fundición de lingotes de silicio fundido cuidadosamente, enfriado y solidificado. El rendimiento es un poco menor a las celdas monocristalinas, oscila entre un 13 y un 16% y tienen un color azulado y gris metálico. Estos son los tipos de módulos más utilizados hoy en el mundo, ¿ya? Cerca del 55% de los paneles utilizados en sistemas fotovoltaicos a nivel mundial corresponden a paneles policristalinos. Estos son los paneles que vamos a utilizar en la parte práctica de nuestro curso. ¿Cuáles son las ventajas de estos paneles policristalinos? Presenta una estructura ordenada por regiones anexas, ya no presenta el mismo grado de orden de los monocristalinos, un poco menor. El proceso de fabricación por ende es un poco más sencillo debido a la cristalización también del silicio. Es un poco más barato que los paneles monocristalinos. Tiene una vida útil menor de 22 años aproximado, es decir, es de una calidad levemente menor a los paneles monocristalinos. Gran estabilidad para estar a la intemperie. Y las desventajas: ocupan un mayor espacio. Básicamente, como el rendimiento es menor a las celdas monocristalinas, requieren más metros cuadrados para obtener el mismo rendimiento. Enlaces irregulares de las fronteras cristalinas disminuyen el rendimiento de las celdas. Esto básicamente hace referencia al orden de las celdas. Mientras más ordenadas, más hermanadas estén, mayor rendimiento se tiene. Y por último, presentamos las celdas de tipo amorfo. También fabricadas en base a silicio, pero esta vez silicio no cristalizado. Es decir, no se está cristalizando el silicio, se está
realizando un proceso de fabricación mucho más sencillo y por ende también son más baratos, pero al no cristalizar el silicio también se obtiene un rendimiento más bajo. Bueno, se depositan en forma de lámina delgada sobre plástico o vidrio. Vamos a ver que estas celdas de tipo amorfo son unas láminas que se pueden moldear, se pueden doblar, enrollar. Algunas sí, otras no. Poseen un manejo más flexible. Generalmente son de color café o marrón y su rendimiento alcanza como máximo un 10%. O sea, ya no estamos hablando de rendimiento de 16-18%, sino que solo 10%. Básicamente por el grado de cristalización. Mientras el silicio esté más cristalizado, mayor va a ser su rendimiento. Como aquí este silicio no está cristalizado, el rendimiento decae en comparación con los policristalinos o los monocristalinos. ¿Cuáles son las ventajas? Su proceso de fabricación obviamente es más sencillo y eso hace abaratar los costos. Son eficientes bajo iluminación artificial. Pero ¿cuáles son las desventajas? El desorden estructural, las celdas. Las celdas hermanadas presentan un desorden más grande que los dos modelos anteriores, generan imperfecciones estructurales y de enlace y por lo mismo el rendimiento decae. El rendimiento, aquí se presenta un factor especial que se da no solo en las celdas de tipo amorfo, sino que también en los otros tipos de celdas, que del 10 al 30% del rendimiento decae durante los primeros periodos de funcionamiento, ya sea los 6 meses o 1 o 2 años para los paneles mono policristalinos. Ocurre algo particular cuando están operando las celdas cristalinas de silicio. Existe una degradación y por ende una pérdida del rendimiento que se debe considerar en los dimensionamientos de los sistemas fotovoltaicos. Esta degradación es de 0,5% del rendimiento del panel por año. O sea, por cada año de uso que le dé a mi panel fotovoltaico, el rendimiento va a caer en un 0,5%. Esto es importante a considerar porque necesito sobredimensionar el sistema en un inicio para que luego, al presentarse esta caída del rendimiento, no se me genere un déficit de suministro de energía en mi hogar. Como les comentaba en la diapositiva anterior, tanto las placas amorfas como las monocristalinas o policristalinas poseen una degradación más rápida en los primeros años de funcionamiento, generalmente en los primeros 2 años, y para las celdas de tipo amorfa en los primeros 6 meses. Luego de este uso previo de los paneles fotovoltaicos se estabiliza esta degradación y se vuelve menos pronunciada. La garantía es de 25 años aproximadamente, la que entregan los proveedores autorizados. Como vemos, no es que luego de los 25 años los paneles fotovoltaicos dejen de funcionar. Incluso se proyecta que pueden funcionar hasta 40 años. Pero lo que sucede es que luego de 25 años la potencia de salida disminuye, siendo cerca de un 80% la potencia inicial o la potencia nominal. ¿Ya? Como les comentaba, a los 40 años de funcionamiento, en el caso de que aún sobrevivan los paneles, se tendría un 70% del rendimiento inicial. Si bien pueden funcionar hasta esa cantidad de años, lo que se recomienda o lo que se proyecta de duración de los sistemas fotovoltaicos son 22 años aproximadamente, y luego habría que hacer una renovación completa de todos los equipos: paneles solares, inversor, regulador de carga, baterías, dependiendo de qué sistema se tenga. Consideraciones: evitar el daño físico, evitar pisar los paneles, evitar colocar objetos sobre los paneles, evitar presionar los paneles. Si bien poseen el vidrio templado, poseen esta estructura de aluminio, no asegura que no puedan recibir algún daño. Ya aquí vemos rayaduras sobre el vidrio o golpes sobre el vidrio,
un golpe fuerte puede quebrar el vidrio o puede producir una trizadura, y eso afecta al rendimiento del panel. En este caso, evitar manejar los sistemas fotovoltaicos, ya sea los equipos o los paneles, con agua o con las manos mojadas, ¿ya? Si bien los paneles pueden recibir agua en su superficie, ya que tienen el encapsulante y el vidrio templado, lo que se recomienda es no manipular los equipos con el cuerpo húmedo o mojado. Y realizar una limpieza periódica de los paneles. Los paneles se deben limpiar. No existe un periodo fijo para la limpieza porque va a depender de la localización geográfica, de los factores atmosféricos, pero se recomienda realizar una limpieza una vez por mes, 2 veces por mes, dependiendo de qué tan rápido se ensucien los paneles. Esta suciedad en la superficie de vidrio va a limitar la potencia que entregan mis paneles. Por eso es que no se debe generar ninguna interferencia en la radiación que está llegando hacia las celdas de silicio. Como vemos en la imagen, ese panel puede sufrir grandes pérdidas de potencia e incluso daños en sus celdas que pueden ser irreparables. Un panel fotovoltaico, como trabaja en corriente continua, presenta 2 terminales, una con polaridad negativa y otra con polaridad positiva. Aquí se presenta un panel policristalino, y lo que nosotros analizamos para los dimensionamientos generalmente son 3 variables eléctricas. La primera es la intensidad de corriente o el amperaje, en este caso tenemos 10 amperes. El segundo es el voltaje, que en este caso son 12 volts. Y el tercero es la potencia peak del panel, que en este caso son 120 watts, que sería multiplicar la intensidad de corriente 10 por el voltaje 12. Vamos a analizar entonces un poco de la conexión o los circuitos que vimos en la unidad de introducción a la electricidad, tanto circuito en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. Estos circuitos nos van a ayudar a realizar los arreglos fotovoltaicos, a disponer los paneles en una cierta configuración para aprovechar tanto la corriente o el voltaje dependiendo qué es lo que yo quiera privilegiar. Para la conexión en serie, como habíamos visto en la primera unidad, los voltajes y la potencia se suman y la intensidad de corriente se mantiene constante. Aquí tenemos 3 paneles fotovoltaicos conectados en serie. Entonces, para recordar la conexión en serie, ¿qué hacíamos? Conectábamos el terminal de salida de uno con el terminal de entrada de otro, es decir, conectar el terminal positivo de un panel con el terminal negativo del panel siguiente. Luego realizar el mismo proceso, el terminal positivo restante conectarlo al terminal negativo del panel siguiente. Y luego del arreglo fotovoltaico, en este caso del string, resultan 2 terminales, una negativa y una positiva. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sumando los voltajes, es decir, cada panel de 12 volts, sumo los 12 volts que serían 3, me daría un total de 36 volts, y sumo las potencias de cada panel. Si cada panel tenía una potencia peak de 120 watts, sería 120 watts multiplicado por 3, 360 watts. Y la intensidad de corriente se mantiene constante en el arreglo para una conexión en serie. Caso contrario para la conexión en paralelo. ¿Qué ocurre aquí? La intensidad de corriente y las potencias se suman y ahora el voltaje es el que se mantiene constante. ¿Cómo realizamos la conexión en paralelo de los paneles? Si antes conectábamos la terminal positiva con la terminal negativa de otro panel, ahora conectamos la terminal positiva con otra terminal positiva del otro panel. Y lo mismo para las terminales negativas, ¿ya? Terminal de entrada con terminal de entrada y terminal de salida con terminal de salida, como se muestra en la figura adjunta. De igual manera, para el arreglo fotovoltaico, nos sobran 2 terminales, que es la terminal negativa y la terminal positiva del arreglo. Entonces, como seguimos las reglas que vimos en la unidad de introducción a la electricidad, estamos sumando la intensidad de corriente, que era 10 amperes en cada panel, que nos daría un total de 30 amperes,
y las potencias, y dejamos el voltaje de cada panel, que es 12 volts constante. Y por último, la conexión mixta, es decir, mezclar tanto una conexión en serie con una conexión en paralelo. En este caso tenemos dos conexiones en serie, conexiones en serie de 3 paneles arriba y otra conexión en serie de 3 paneles abajo, y luego cada string de paneles. String me refiero a una conexión en serie de paneles. Cada string lo estamos conectando en paralelo. Si se fijan, el string de arriba resulta con una terminal positiva y una terminal negativa, al igual que el string de abajo. Cada string se conecta entonces con sus terminales de entrada y luego conecto sus terminales de salida. Y seguimos las mismas reglas matemáticas para el cálculo de la corriente, el voltaje y la potencia. En este caso, en los strings, tanto arriba y abajo, la corriente se mantiene constante. Luego, al conectar estos strings en paralelo, estoy sumando la corriente de 10 A llegando a 20 A. Luego el voltaje en la string de arriba es de 36 volts, en el string de abajo también es de 36 volts, y al conectarlos en paralelo se mantiene constante. Y la potencia sería la potencia de cada panel, en este caso la potencia de los 6 paneles. Daría un total de 720 watts. Vamos a analizar los diodos de protección. Como les comentaba, los diodos de protección se encuentran en la caja ubicada en el soporte de atrás de los paneles fotovoltaicos, en la placa o lámina de Tetler, ¿ya? ¿Qué son los diodos de protección? Son el componente eléctrico que permite la circulación de corriente a través de él en un solo sentido. Este es el símbolo con el que se representa un diodo, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de estos diodos de protección? 1. Prevenir el consumo de energía cuando las células estén sombreadas o dañadas. Como les comentaba, las sombras son el enemigo de los paneles fotovoltaicos. Yo, al sombrear una celda, le estoy haciendo un daño, tanto un daño físico como también estoy obteniendo una pérdida de potencia y una pérdida de energía. Los diodos en este caso son una protección contra esas situaciones. Previene que las células se dañen, ya que se generen estos puntos calientes. Cuando una celda está sombreada, pasa de generar a consumir energía. Este proceso hace que la celda se empiece a calentar, empiece a subir la temperatura y se producen estos denominados puntos calientes. Estos puntos calientes afectan a los paneles y pueden deteriorar, pueden disminuir su vida útil y pueden deteriorar el equipo de forma permanente. Como les comentaba, estos diodos están instalados en la caja de conexión de los paneles. Esta caja ustedes no la pueden abrir. Como les comentaba, los paneles no tienen piezas móviles. Ustedes no pueden acceder a esta caja ya que está sellada. Primero vamos a analizar el diodo de bypass. ¿Qué función tiene el diodo de bypass? Protegen al panel de daños por sombras en su superficie, ¿ya? Estas sombras las pueden provocar árboles, suciedad, tierra o excremento de aves sobre las celdas de silicio, ¿ya? Se utilizan estos diodos de bypass cuando los módulos están conectados en serie o las celdas también están conectadas en serie. Se encuentran en la caja de conexiones y esta básicamente es su función. Aquí se encuentra un dibujo de celdas conectadas en serie, células fotovoltaicas de silicio. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Partiendo de la celda número 1, está llegando radiación solar, está ocurriendo el efecto fotoeléctrico, se está generando energía eléctrica. Luego de la celda número 1 pasa a la celda número 2, también existe esta generación, y luego en la celda 3 nos encontramos que está sombreada. ¿Qué es lo que ocurre cuando la celda está sombreada? Como les comentaba, pasa de generar energía a consumir energía. Pasa a consumir la energía que venía de la celda número 1 y número 2, y esto hace que aumente su temperatura y se produzcan estos puntos calientes y esta pérdida de eficiencia. Para que no suceda este fenómeno es que existe el diodo de bypass. El diodo, en este caso denominado D3, con la letra D3, lo que hace
es desviar esta corriente y que no circule por la celda. Elimina la celda del circuito en serie y luego pasa a la celda número 4, que es la que no está sombreada. Esto se hace para que la celda no pase a consumir energía. Sin embargo, si bien este es un beneficio para el panel, existe una pérdida de potencia asociada, ¿ya? Estos diodos de bypass no están conectados por cada celda del panel, sino que están conectadas generalmente por cada 20 celdas del panel que se encuentran en serie. O sea que si se me está sombreando determinada celda, no se va a desconectar solo la celda específica sombreada, sino que se va a desconectar una cierta rama de celdas que estén en serie. Por otro lado tenemos el diodo de bloqueo. ¿Cuál es la función del diodo de bloqueo? Impiden que la batería se descargue a través de los paneles en ausencia de luz solar, ¿ya? Aquí se da lo que se denomina polaridad inversa o flujo inverso. Estos diodos de bloqueo evitan que el flujo de corriente se invierta, es decir, como el flujo de corriente está saliendo de los paneles hacia los equipos, lo que hacen estos diodos es evitan que este flujo se invierta y vuelva de nuevo hacia los paneles. Aquí podemos ver un ejemplo de un panel conectado a una batería. Lo que ocurre es que el panel le está entregando energía eléctrica a la batería cuando existe radiación solar. ¿Qué pasa cuando llega la noche y ya no existe radiación solar? Lo que tendría que ocurrir es que la batería entregaría de vuelta la energía o el flujo eléctrico hacia los paneles. Si ocurriera este fenómeno, los paneles se produciría un deterioro y un daño a las celdas fotovoltaicas. Por eso es que existen estos diodos de bloqueo que evitan que circule la corriente en ese sentido. Lo que se logra es que las baterías no se descarguen hacia los paneles, ¿ya? Básicamente estos dos diodos vienen ya incluidos en los paneles. Ustedes no tienen que comprarlos por separado. Cada panel autorizado y certificado por la SEC viene con estos diodos de protección, así que esto permite que nuestros sistemas fotovoltaicos no tengan una pérdida tan alta respecto a las sombras y que la vida útil de los equipos esté garantizada. Aquí podemos ver rasgos generales cómo se comportan de escala menor a mayor los arreglos. Tenemos la celda fotovoltaica de silicio, luego una conexión en serie de varias celdas me hace un panel o un módulo fotovoltaico, y luego una conexión de paneles, ya sea en serie, paralelo o mixto, me hace un arreglo fotovoltaico. Como habíamos visto en la parte de radiación solar, existen los paneles con sistema tracker o tracking, ¿ya? Seguimiento solar. La mayoría de los sistemas fotovoltaicos ocupa estructuras fijas. Por eso es que nosotros elegimos un ángulo de elevación y un ángulo de orientación para todo el año. Pero existen ciertos sistemas que permiten hacer un seguimiento de la trayectoria del Sol, que son estos solar tracking. En el gráfico adjunto vemos un sistema estacionario versus un sistema con seguimiento. En la línea punteada, que es el sistema con seguimiento, vemos que se logra una mayor captación de energía solar. Se logra cerca de un 30% más de captación. Obviamente, si yo sigo la trayectoria del Sol, voy a tener más radiación normal incidente y por consecuencia mayor captación y generación de electricidad. Esto viene siendo una mejora, una innovación a los sistemas fotovoltaicos, pero aún no genera una rentabilidad, ya que el incremento en la captación de radiación viene eclipsado por lo que son los mantenimientos y los costos de utilización de esta tecnología. En el fondo, lo que quiere decir es que no me conviene optar por un sistema tracker, ya que simplemente aumentando la cantidad de paneles solares ya logro cubrir más de ese 30% de eficiencia. Sin embargo, estas tecnologías se van a seguir desarrollando y en algún minuto tal vez todos los paneles o los sistemas solares ya cuenten con este sistema de seguimiento solar.
Aquí podemos analizar entonces la capacidad instalada de paneles en un arreglo o en una instalación fotovoltaica. Por ejemplo, se da el caso de 2000 watt peak, equivalente a 2 kilowatts. Este cambio de unidades que vimos en la introducción a la electricidad, aquí lo tenemos como watt o kilowatt, que es lo mismo. Y si tenemos un panel solar con una potencia nominal de 250 watts, básicamente para estimar la capacidad instalada sería multiplicar la cantidad de paneles por la potencia asociada a cada panel. Esta potencia nominal de 250 watts es la potencia peak, es decir, la máxima potencia de mi panel, pero no quiere decir que sea la potencia de trabajo real del panel, ¿ya? La potencia de trabajo real va a depender de la radiación que esté llegando en el momento. Esta es la potencia máxima en algún minuto donde se están dando todas las condiciones, la mayor radiación posible a la hora del día, que sería al mediodía, para que opere a estos factores, a estos parámetros eléctricos. Por último, tenemos una certificación especial para los módulos fotovoltaicos en caso de que se quisiera instalar paneles en zonas costeras muy cercanos al mar. Existe la certificación IEC 61701, ¿ya? Básicamente por condiciones marinas se produce una degradación acelerada, ya que los paneles están expuestos a ambientes salinos, y esto podría producir una baja en la vida útil de los paneles si es que compramos paneles regulares para instalarlos en zonas aledañas al mar. Si es que se da este caso particular, tendrían que consultar por paneles con esta certificación para asegurar un correcto funcionamiento de sus sistemas fotovoltaicos. Bueno, eso ha sido la unidad de módulos fotovoltaicos. La verdad es que aquí se les presentó solo los módulos más utilizados. Cada vez se están desarrollando nuevas tecnologías, nuevos tipos de aleaciones de elementos, y la verdad es que los módulos están cambiando constantemente. Hoy en día aún se siguen utilizando este tipo de módulos monocristalinos o policristalinos, pero quién sabe en unos 5 o 10 años más con qué elementos, con qué equipos nos vamos a encontrar. Así que es deber de nosotros estar siempre estudiando, estar siempre investigando sobre las nuevas tecnologías que llegan al país.